La Universidad de Antioquia, Patrimonio Público, Social y Cultural de la región antioqueña, presenta una cálida bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan en esta convocatoria que se hace desde el Teatro Universitario Camilo Torres, la convocatoria La Facultad de Educar, una invitación que hemos hecho a nuestro escritor, pensador, ensayista, poeta, novelista colombiano William Ospina, un evento que se suscribe en el marco de los 60 años de la histórica Facultad de Educación, nuestra Facultad Semilla, la Facultad Decana de la Facultad de Educación en Colombia. Reiteramos entonces en nombre de la Rectoría y de la Facultad de Educación nuestra complacencia de ver este teatro como debe ser, un teatro habitado por universitarios pensantes y críticos que han aceptado esta convocatoria de estar hoy aquí en compañía del escritor William Ospina para que con él conversemos, dialoguemos y hablemos de todo lo que él sabe y nos quiere compartir y de las cosas que nosotros estamos urgidos de saber a través de su palabra, de su voz. Quiero agradecer en particular la actitud visionaria, el compromiso de la Facultad de Educación en cabeza de su señor decano, el doctor Carlos Arturo Soto Lombana, que ha sido de verdad un aliado incondicional para todo lo que ha sido esta programación, esta bitácora de la efeméride de los 60 años de la Facultad de Educación, que como ustedes saben ha estado precedida de invitados como Jorge Orlando Melo, como algunos escritores y columnistas de opinión importantes de nuestro país, y en esta ocasión pues reviste de valor y de importancia de verdad muy universitaria la presencia del escritor William Ospina. Esta conferencia es la tercera, como les digo, de las que se ha realizado en la ilustración del marco de la celebración de los 60 años de la Facultad de Educación y constituye sin duda un aporte de reflexión sobre el quehacer educativo. Una invitación que tuvo su origen de alguna manera en la génesis de la lectura del libro La lámpara maravillosa, que reúne esos 4 ensayos magistrales del autor sobre la educación, y por esa razón la universidad, la rectoría y la Facultad de Educación pues convocan al escritor para que de nuevo hablemos del papel de la educación, de eso que se llama la facultad de educar, del aprender, del enseñar, de cómo se conjugan esos verbos y cómo de alguna manera lo más importante es la condición humana y la trascendencia de esa condición humana en el contexto social en el donde está suscrito. Quiero entonces, sin más preámbulos, invitar a continuación a la profesora Marina Quintero, que es una asidua conocedora también de nuestro escritor y una profesora destacada de las aulas de la Facultad de Educación, para que sea ella quien nos introduzca al invitado que hoy tenemos a bien tener y que da lustre a nuestra institución, para luego recordarles que una vez el escritor nos comparta lo que trae preparado para hoy o lo que no traiga preparado también, para que de alguna manera ustedes puedan interlocutar, y por eso los micrófonos habilitados en el teatro para que a viva voz podamos interpelar, preguntar y proponer. Profesora Marina, bienvenida, adelante con la presentación de nuestro escritor. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a Gisela, a todos ustedes que han aceptado la invitación de esta tarde en este teatro para escuchar la palabra comprometida, sabia, de este pensador colombiano que ha recorrido el país, lo ha pensado, lo ha leído y nos ha entregado a través de sus escritos una mirada crítica y, ¿por qué no, una propuesta? Esta tarde es para nosotros, en la Facultad de Educación, una tarde de fiesta, una tarde de mucha alegría porque le abrimos un espacio a la reflexión crítica, al pensamiento creativo y porque ustedes, los jóvenes, están aquí con su presencia para nutrir su espíritu de esto que se llama la transmisión que se hace las generaciones de lo que es fundamental, lo que debe ser transmitido. Tengo el honor de hacer una presentación corta, pero con mucho cariño, del maestro William Ospina. El maestro nació en Padua, Tolima, en el año de 1954. Como ya lo dijo Gisela, es un poeta reconocido, ensayista, novelista, traductor. En 1992 ganó el Premio Nacional de Poesía con El País del Viento.
En 2003 obtuvo el premio de ensayo Ezequiel Martínez Estrada de Casa de las Américas por los nuevos centros de la esfera. Entre sus ensayos se cuentan Es tarde para el hombre, 1992. También ¿Dónde está la franja amarilla?, 1996. Las auroras de sangre, 1999. América mestiza, 2004. En busca de Bolívar, 2010. Y Pa' que se acabe la vaina, 2013. Escribió la llamada Trilogía del Amazonas, compuesto por Ursúa, en 2005. El país de la canela, que mereció el premio Rómulo Gallegos en 2008. Y Las serpientes sin ojos, sobre los primeros viajes de los conquistadores al Amazonas, 2012. Tradujo al español los sonetos de William Shakespeare. Bueno, en esta ocasión, repito, con motivo de la celebración de nuestros 60 años, los 60 años de labores de la Facultad de Educación, lo hemos invitado para que nos comparta su reflexión crítica sobre la educación que tenemos y la que deseamos. Bienvenido, maestro William Ospina, a su casa, a esta casa de todos. Bienvenido a la Universidad Pública, a nuestra Universidad de Antioquia. Muchas gracias a la Universidad de Antioquia y a su Facultad de Educación por esta invitación y muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Quisiera que el texto que voy a leerles sobre los temas de la educación sea fundamentalmente una invitación al diálogo sobre los temas que aquí se tocan o sobre los temas que a ustedes les parezca conveniente tocar esta tarde. He llamado a este texto con el verso de un poeta caribeño: cae la noche sin que nos hayamos acostumbrado a estos lugares. Es extraño que una especie que lleva más de 1 millón de años en este planeta, que hace 40.000 años inventó el lenguaje y el arte, que hace 15.000 ya construía casas y poblados, que hace 10.000 años en Ecuador y en Mesopotamia ya cultivaba la tierra para obtener alimentos, que en Oriente hace 9.000 años ya domesticaba animales, que hace 8.500 ya empujaba ganados por el África, que hace 6.000 ya tenía ciudades, que hace 5.000 ya andaba sobre ruedas, que hace 4.500 años producía seda con los capullos de los gusanos, guardaba reyes en pirámides y sistematizaba alfabetos, que hace 4.000 años ya levantaba imperios, todavía tenga que preguntarse cada día cómo educar a la siguiente generación. Pero la verdad es que casi todas las culturas anteriores supieron transmitir sus costumbres y sus destrezas, y para ello servían, sin duda, filosofías y religiones que siempre creían en el futuro, en tanto que en nuestro tiempo parece cundir por el planeta una suerte de carnaval del presente puro que menosprecia el pasado y desconfía del porvenir. Tal vez por eso nos atrae más la información que el conocimiento y más el conocimiento que la sabiduría. Los medios de comunicación alimentan y se alimentan de esa curiosa fiebre de actualidad que hace que los diarios solo sean importantes si llevan la fecha de hoy, que los acontecimientos históricos solo atraigan la atención de los públicos mientras están ocurriendo, porque después se arrojan al olvido y tienen que llegar pronto otras novedades a saciar nuestra curiosidad, a conmovernos con su belleza o con su horror. En la política,
La mera lucha por el poder termina siendo más urgente que la responsabilidad de ese poder, puesto que casi nadie les pide cuentas a los que se fueron y lo imperativo es decidir quiénes los reemplazarán. La pugna de los liderazgos personales parece eclipsar en todo el mundo la atención sobre los programas, el debate sobre los principios. Los líderes se preguntan todo el día de qué manera recibirán los electores tal o cual promesa, si se decepcionarán de ellos por proponer o decidir tal o cual cosa, y la tiranía de lo conveniente y de lo eficiente reemplaza en las campañas los principios y las convicciones. Nadie habría pensado en otros tiempos que los pastores solo pudieran decir lo que está dispuesto a escuchar el rebaño, pero es que la palabra liderazgo va perdiendo su sentido de orientación y de conocimiento para ser reemplazada por la mera astucia de la seducción, por todos los sutiles halagos y señuelos de la publicidad. Ello no significa que sean los pueblos los que ahora deciden, porque a los pueblos hay poderes cotidianos que les gobiernan sus emociones, les modelan sus gustos y les dirigen sus opiniones. Los gobernantes necesitan ser elegidos, pero una vez en el poder no harán necesariamente lo que prometieron, sino lo que más convenga a los intereses que representan, que no siempre son los de sus electores. Fuerzas muy influyentes y muy poderosas gobiernan el mundo. Y pasa con ellas lo que con las letras más grandes que hay en los mapas, resultan ser las menos visibles, porque las separan ríos y montañas, ciudades y provincias, meridianos y paralelos. ¿En qué consiste entonces esa aparente seducción de las multitudes que solo quieren decirles lo que están dispuestas a oír, aunque en realidad se gobierna a sus espaldas y no siempre a favor de sus intereses? Nietzsche decía que cualquier costumbre, aun la más insensata, es preferible a la falta de costumbres. Sin embargo, nuestra época es la de la muerte de las costumbres. Cambiamos continuamente tradiciones por modas, conocimientos comprobados por saberes improvisados, arquitecturas hermosas por adefesios sin alma, saberes milenarios por fanatismos de los últimos días, alimentos con 50 siglos de seguro por engendros de la ingeniería genética que no son necesariamente monstruosos, pero de los que no podemos estar seguros, porque más tardan en ser inventados que en ser incorporados a la dieta mundial antes de que sepamos qué efectos producirán en una o varias generaciones, todo por decisión de oscuros funcionarios que no parecen ser lectores de Montaigne o de Séneca y que no siempre pueden demostrar que trabajan por el interés público. El doctor Frankenstein es ahora nuestro dietista y el hombre invisible toma las decisiones delicadas que tienen que ver con nuestra salud y con nuestra seguridad. Hoy tenemos a veces un sentimiento que no tenían las generaciones del pasado, el de estar viviendo en un mundo esencialmente desconocido. Mientras el maíz que comíamos era el mismo que habían comido nuestros antepasados durante miles de años, no teníamos por qué sentir ante él ninguna aprensión. Mientras los alimentos pertenecían a una dieta largamente probada, cuyos efectos habían disfrutado padres, abuelos y trasabuelos, podía haber una cierta confianza en el mundo, aunque quedaran muchas culturas por conocer, muchas religiones por comprender, muchas lenguas por traducir. Cada quien vivía en su tribu, en su nación, en su cultura, pero sabía que las otras tribus, las otras religiones, las otras culturas eran igualmente responsables con sus respectivas comunidades. El proceso de globalización que hace tantos siglos comenzó y que ha ido incrementando su velocidad y su intensidad, permitía irse acercando a otras formas de vivir igualmente confiables,
Shakespeare podía dialogar con los poemas zen, con los haikus, con las mitologías del Indostán, con las leyendas del Caribe, con el sueño del aposento rojo. La música instrumental europea podía aproximarse a los ritmos de África, y ello no solo significaba asombros recíprocos, sino fusiones magníficas como el jazz, como los sones cubanos, como la salsa. Las camas empezaron a convivir con las literas y con las hamacas, los sombreros con los paraguas, y ciertas cosas no solo pudieron pasar de una cultura a otra, sino convertirse en símbolos de culturas distintas a aquellas donde habían nacido. Las pastas chinas se volvieron un símbolo de Italia, el té oriental un emblema de Inglaterra, el café abisinio una de las costumbres centrales de Europa, el chocolate americano una de las mayores virtudes de Suiza. Pero vivimos tiempos de vértigo. El problema no es que ahora todo esté en todas partes, que las culturas se mezclen y se confundan, que las distancias se hayan acortado, que un viajero que sale de Estambul al amanecer pueda estar al mediodía en España y a medianoche en Buenos Aires, que todo se acelere, se interconecte, se transparente en lo otro y a veces se confunda, porque todo eso forma parte de un antiguo hábito de intercambios y migraciones. Se trata de que simultáneamente se van incorporando al mundo cosas que no proceden de la tradición ni de la memoria, sino de una sed extraña por abandonar el pasado, por renunciar a todo lo conocido, por refugiarnos en el presente puro, en sus espectáculos y sus innovaciones, en sus mercados sin descanso y en la prisa inexplicable de sus muchedumbres. El mundo ya no parece estar para ser conocido, sino solo para ser retratado. Las ideas no parecen pedir ser profundizadas y combinadas, sino solo ser transmitidas. Una manía no de la sentencia, sino del eslogan parece apoderarse del mundo. No importa si los libros son leídos o no, lo que alimenta los gráficos de los medios es si son o no los más vendidos. Y una humanidad cuyas grandes civilizaciones habían alzado templos del pensamiento, jardines de la iluminación y de la piedad, salones de la convivencia, moradas del descanso y de la hospitalidad, bosques de la serenidad y de la conversación, tiende a verse arrojada a un hipermercado que solo pertenece momentáneamente a quien pueda pagarlo. Por último refugio, los centros comerciales. Por último alimento del espíritu, los espectáculos. Por todo contacto humano, las redes sociales. Por toda escuela, las pantallas de la televisión. Por toda religión, el consumo. Por todo saber, la opinión. Por todo ideal, tener cosas, haber oído las últimas noticias, pagar el seguro médico, utilizar la tarjeta de crédito, tener asegurados los gastos funerarios. El último hombre del que hablaba Nietzsche también podría ser aquel que al preguntarle por sus ambiciones contestó: he vivido como todos, quiero morir como todos, quiero ir a donde van todos. Nos preguntamos si han pasado los tiempos en que se podía hablar del ser humano utilizando las palabras de Hamlet. Qué obra maestra es el hombre, cuán noble por su razón, cuán infinito en facultades, en su forma y movimientos, cuán expresivo y maravilloso, en sus acciones, qué parecido a un ángel, en su inteligencia, qué semejante a un Dios, la maravilla del mundo, el arquetipo de los seres. Y toda pregunta por la educación tiene que partir de qué tipo de seres humanos queremos tener, lo cual significa qué tipo de mundo queremos construir. Mallarmé escribió que la labor de los poetas consiste en dar un sentido más puro a las palabras de la tribu. Siempre pertenecimos a una tribu local, pero ahora tendemos a pertenecer a la tribu planetaria. Antes nos separaban fronteras, razas, religiones, lenguas, costumbres.
Ahora es necesario que esas cosas que nos separaban puedan ser compartidas gracias a las traducciones y al aprendizaje de otras lenguas, al ecumenismo y la convivencia de las religiones, a los cruces de razas y los mestizajes culturales, que todas esas cosas se exalten en los valores de la época. Ya es hora de reemplazar el Día de la Raza y el Día de la Lengua por las fiestas de las razas que dialogan y de los mestizajes que las unen, y así como cambiamos los preceptos tribales por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, tratamos de pertenecer cada vez más a la especie y menos a una raza, una secta o un dogma. Todavía nos importan las naciones, pero no porque pensemos que sea ideal encerrarse en unas fronteras y en la veneración de la aldea, sino porque todavía no impera en el mundo el respeto por la humanidad y por la naturaleza, y todavía hoy las comunidades tienen que defender sus territorios de la rapacidad imperialista y de los poderes sin escrúpulos. Pero hasta en la denodada defensa de su entorno, las comunidades están luchando por una causa global: el agua que es bendita en la garganta de todos, lo que llamaba Whitman el aire común que baña el planeta. Si hoy se impone en todo el mundo definir un nuevo modelo de educación, ello se debe a que nuestra manera de vivir, sujeta a tantos cambios poderosos y a tantas fuerzas avasallantes, ha desbordado el ámbito de las viejas realidades, y así como nos ofrece nuevos recursos, impone nuevos desafíos. Todo está cambiando en todas partes, pero no necesariamente para bien. Tenemos ahora un océano de memoria acumulada al que cualquiera puede acceder, pero la falta de valores, de principios y de criterios hace que innumerables seres humanos no saquen de ella más ventaja que la que se podría sacar de un basurero. Tenemos ahora sofisticados instrumentos y recursos de comunicación entre los individuos, pero no se traducen en una mejora de nuestra comunicación. Los utilizamos exclusivamente como juguetes y como herramientas de trabajo, pero no pueden sacarnos de nuestra ancestral incomunicación, porque el desafío de la comunicación no radica en cómo, sino en qué comunicamos. Tenemos extraordinarios medios de transporte que nos llevan por el mundo con más eficacia y más seguridad que nunca antes, pero eso no equivale a un mejor conocimiento del mundo. También para conocer se requieren principios y propósitos. Nuestra llegada a Marte, como sugirió Bradbury, podría no diferir mucho de la barbarie de nuestra llegada a Tenochtitlán. Nuestra visita a las Islas Afortunadas puede significar, como tantas veces, no la fortuna de los visitantes, sino el infortunio de los nativos. Los mejores seres humanos le debieron siempre mucho más a un maestro que a una institución. Todo gran maestro no solo es alguien que en gran medida se educa a sí mismo, sino que condensa el saber de una época y de una cultura. En ese laboratorio secreto que es el espíritu de un individuo se condensa muchas veces el saber que después puede transmitirse a toda una comunidad. Pero ese saber no consiste solo en conocimientos, sino en actitudes. Nadie nos enseña tanta filosofía como el que nos enseña a pensar. Nadie nos enseña tanta política como el que comparte con nosotros unos principios y valores de convivencia. Nadie nos enseña tanto de historia como quien, más que hacernos testigos de unas épocas, nos hace vivir en la historia. Nadie nos enseña tanto las ciencias como quien nos ayuda a comprender que ellas nacieron de necesidades y curiosidades que también son las nuestras. Nadie enseña tanta astronomía como quien nos ayuda a vivirla como algo íntimo. Nadie enseña tanta geografía como quien viaja asombrado con nosotros. Nadie nos enseña tanta música como quien sabe conmoverse con ella. Todo saber desligado del compromiso, de la pasión y de la experiencia
se convierte en una árida y ajena enumeración de verdades sin alma, que se agotan en sí mismas, que no nos mueven a interrogar más, a explorar más, a descubrir más. Borges dijo alguna vez: no soy capaz de enseñar literatura. Apenas sí puedo enseñar el amor por la literatura. Y tal vez ni siquiera eso. A lo mejor solo puedo compartir el amor por la literatura. Pero quien contagia el amor por una rama del saber ya puso a alguien en un camino que no abandonará mientras viva. En este mundo cada vez más cambiante y renovado en conocimientos, cada quien tendrá que ser forzosamente su propio instructor, y lo que necesita realmente es quien lo inicie en la pasión de la búsqueda y en la satisfacción del hallazgo. Se equivoca el maestro que pretende enseñarlo todo, que piensa verter en un cántaro vacío su propia abundancia. El verdadero maestro contagia inquietud y preguntas, señala caminos al pozo que puede alimentar la sed del que empieza. Pero el primer maestro es nuestro propio cuerpo. Es el espacio natural de la óptica y de la mecánica, de la geografía y de la historia, de la fisiología y de la música, del amor y de la amistad, de la química y de la medicina, de la elocuencia y de la meditación, de geometría y de antropología. Ese cuerpo que respira y se alimenta tiene que aprender a respirar y a alimentarse. Ese cuerpo que camina y que se enferma tiene que aprender la sabiduría de los viajes y los milagros de la sanación y de la medicina. Ese cuerpo que ama tiene que conocer los milagros y los peligros de la pasión. Ese cuerpo que recuerda tiene que conocer los abismos y los prodigios de la memoria. Ese cuerpo que habita el espacio y que fluye en el tiempo tiene que descubrir los órdenes y los vértigos de las matemáticas, las sabidurías del relato y los secretos de la música. Ese cuerpo que vive y que muere tiene que descubrir los asombros de la filosofía, las perplejidades de la metafísica, la felicidad del pensamiento y los consuelos de la religión. Dicen los orientales que la ilusión de ser algo aislado e independiente es la más nociva de las ilusiones del ser humano. ¿Cómo podría ser algo aislado el que necesitó de la conjunción de dos seres para existir, de un vientre humano para gestarse, de un pecho materno para aprender el don de los alimentos terrestres? ¿Cómo podría ser algo independiente el que no puede dejar un minuto de respirar el aire del mundo? ¿Qué es el aire? Decimos, creyendo preguntar por algo ajeno a nosotros. Y Novalis nos contesta: el aire es nuestro sistema circulatorio exterior. Pero también el agua forma parte de nuestro sistema circulatorio exterior. Y las legumbres y los frutos y los cereales se convierten en nosotros en vida, en deseos y en pensamientos. ¿Qué escuela, qué maestro sabe enseñarnos esa intimidad con el mundo? ¿Qué escuela sabe enseñar ese saber minucioso de objetos, de bienes, de texturas, de sabores, de aromas, de goces, de alimentos, de bálsamos, de remedios? Mucho antes de la escuela ya hemos comenzado o perdido los más hondos aprendizajes. ¿Qué no daría yo porque alguien en mis años escolares me hubiera enseñado a conocer las maderas y las piedras, las calidades de los tejidos, los cantos de los pájaros, las posibilidades abiertas de las arcillas y de las maderas, como parte de una fiesta de la vida y no como áridos deberes sujetos a competencia y a una severa jerarquía de tribunales y calificaciones? ¿Quién sabe enseñarnos qué parte de nuestra esencia humana son los ríos y el musgo, las lluvias y los veranos? ¿Quién nos enseñará la prudencia, la paciencia, la lentitud, el arte de volver a empezar?
¿Quién nos hará saber que en nuestras respuestas instintivas tal vez estén convulsiones y miedos que no son estrictamente humanos? El giro del pez en el fondo del mar, la reacción del reptil ante lo que avanza, el temor y la tentación ante el abismo que siente el pichón en el extremo de la rama. Hölderlin sentía que no hay nada tan profundo como el celebrar y el agradecer. Porque todo el que aprende a celebrar las cosas del mundo y a agradecerlas ya está en camino de ser humano y de ser ciudadano. Y esto es importante porque desde hace algún tiempo y como parte de este carnaval del mero crecimiento y de la mera productividad que se ha apoderado del mundo, cada vez quieren más que seamos buenos operarios y administradores, buenos contadores y funcionarios, pero no parece haber suficiente gente ni suficientes instituciones interesados en que seamos competentes ciudadanos y verdaderos seres humanos. También forma parte del proceso de transformación de nuestra cultura el que ahora no pensemos solo en los derechos del hombre, sino que seamos capaces de sentir amor y compasión por los animales, cordialidad por el mundo natural, respeto por el equilibrio planetario. Cuanto más avance esa globalización, que a veces pretende ser solo una estrategia de productividad y de mercado, más importante será la necesidad de que cada persona tenga una conciencia planetaria, sienta afirmarse en él deberes y responsabilidades con el globo. Quiero evocar aquí para concluir una novela de ciencia ficción de un gran escritor viviente, Frederik Pohl. La novela se llama Homo Plus y su tema es el rediseño de un hombre en un laboratorio, un tema frecuente en la ficción científica desde los tiempos del romanticismo. El mundo en la novela se prepara para la conquista de Marte, pero descubre que la primera fórmula para poblar ese planeta es imposible, dada la atmósfera irrespirable y el suelo improductivo. Sería necesario llevar de nuestro planeta tierra y oxígeno y crear allá una región artificial con los materiales, con la atmósfera y los climas adecuados para que los colonos puedan sobrevivir. Esa mudanza cósmica a tales distancias y por tan largo tiempo resulta irrealizable. Entonces deciden hacer algo aparentemente más posible: tomar un ser humano y adaptarlo a las condiciones de Marte, disminuir su masa corporal para que necesite un mínimo de alimento, cambiarle las extremidades de fibra ósea y muscular por materiales sintéticos y metales ultralivianos, adecuar su visión a nuevos requerimientos mediante la implantación de sistemas de lentes. Finalmente ponen en su espalda unos paneles con células fotoeléctricas que le permitan funcionar menos con proteínas que con energía solar, y así construyen algo que en la Tierra es ciertamente monstruoso, pero cuando lo sueltan en Marte, ese ser mutilado y alterado parece una suerte de ángel o de divinidad que vuela por el aire marciano, es capaz de extraer de la atmósfera el oxígeno necesario, puede alimentarse de los minerales que allí abundan y que tiene el peso y la fuerza necesaria para vivir en ese mundo. El autor no deja de mostrarnos que, sin embargo, dentro de ese ser hay un terrícola atrapado lejos de su mundo, desadaptado para siempre de su mundo de origen. Y por medio de esa metáfora, Frederik Pohl nos ayuda a sentir de qué manera minuciosa nuestros cuerpos están diseñados por este planeta, nuestro peso, nuestro sistema alimenticio, nuestro sistema respiratorio, nuestra locomoción, nuestra vista, nuestros músculos, todo corresponde al mundo en que hemos nacido. Que por ello somos no solo huéspedes del mundo, sino una síntesis de lo que hay en él. Sus bienes nos alimentan, sus aires nos dan la vida, la distancia del sol es la adecuada para nuestra existencia, el rumor de la lluvia nos arrulla y, como decía Wordsworth, hay bendiciones en esta suave brisa.
Somos hijos de la tercera piedra después del sol, y la verdad es que solo en ella tendremos siempre nuestra morada. Pero curiosamente vivimos como si no lo supiéramos. Cada vez más degradamos la atmósfera, arrasamos las selvas, envilecemos el océano, permitimos que nuestras industrias alteren el clima planetario. Hace 70 años todos pensaban que los recursos eran inagotables, que la acción del diminuto ser humano no podía alterar el equilibrio del mundo. Gradualmente hemos sido testigos del despertar de unas fuerzas huracanadas. En cierto modo somos como dioses con nuestro saber científico y con nuestro poderío técnico, y sin embargo cuán primitivos todavía en la capacidad de moderar nuestros apetitos, de respetar los fundamentos del mundo. Digamos que la ciencia y la técnica andan a saltos de liebre, pero nuestras filosofías y nuestra moral, que deben ser las que marquen la pauta de la historia, avanzan a paso de tortuga o tal vez retroceden. Nuestros modelos de educación conservan lo más formal y lo más fósil de los recursos de otros tiempos, pero a la vez parecen haber renunciado a grandes sabidurías de la tradición, y si bien procuran responder a las urgencias del presente, no han encontrado el camino para responder a los desafíos que ese mismo presente formula. No podemos resignarnos a tener millones y millones de operarios ignorantes y unos cuantos cerebros electrónicos y unos cuantos gerentes gobernando el ritmo de la especie. Es verdad que la democracia es nuestro deber histórico, pero no una democracia de publicistas y de manipuladores, no una democracia de políticos ambiciosos y de muchedumbres seducidas, no la democracia del doctor Frankenstein y del hombre invisible. Nunca necesitó tanto la humanidad parecerse al ser humano del Renacimiento, que ejemplificaron Leonardo da Vinci o León Battista Alberti, que fue meditado por Montaigne y descrito por Hamlet. Pero curiosamente, por el poder del lucro que arrastra la economía, por el peso de la ambición que gobierna la política, por la fascinación con el espectáculo, la moda y la novedad que rige a los medios, quieren que seamos pasivos operarios, pasmados espectadores, incansables consumidores de mercancías y de información. Tardamos en aprender a ser parte responsable y agradecida del mundo. Tardamos en saber qué es lo que hay que transmitir a las siguientes generaciones, porque la verdad es que nuestros empresarios solo creen en el presente, nuestros políticos solo creen en la siguiente elección, nuestros científicos solo creen en su particular disciplina, y nadie parece capaz de creer de verdad en las generaciones que vienen y en el mundo que vamos a dejarles. Como dicen los versos del poeta caribeño, cae la noche sin que nos hayamos acostumbrado a estos lugares. Muchas gracias. Maestro William Ospina, muchísimas gracias. Su palabra sincera, plena, sabia. Y gracias a ustedes también, les repito, por su presencia y por esa recepción respetuosa de este discurso que es una invitación a la reflexión y a la responsabilidad con la vida. Tenemos ahora la oportunidad de conversar con el maestro William Ospina. Están dispuestos 2 micrófonos. Ustedes levantan la mano, se acercan al micrófono. Yo trataré de darles la palabra de una manera democrática. Esperamos que sus intervenciones sean cortas, digamos que concretas, para que un mayor número de personas pueda dirigirse al maestro, dirigirse a todos. Entonces, al final vamos a hacer
dos filas ordenadas para que las personas que deseen una firma del maestro William Ospina en alguna de sus obras, pues bien lo puedan hacer. Entonces vamos a dar inicio a esta sesión de preguntas, de conversación con el maestro William Ospina. Tienes la palabra, amigo. Buenas tardes, maestro. Perdón. Buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar por tan precisas palabras en este instante que para todos será eterno. Y mi pregunta es la siguiente: ¿es correcto pensar, afirmar que el acercarnos, digamos, a la literatura, a la poesía, a leer a un tal Keats, a un Wordsworth, a un Whitman, a un Borges, es ese medio para comprender la naturaleza y esa facultad de educar que hoy nos convoca? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Muchas gracias. Bueno, siempre es una pregunta inquietante saber qué es lo que nos dan verdaderamente los libros. Hay culturas o sociedades que piensan que hay que leer los libros para recibir de ellos toda la sabiduría que está en ellos guardada y a veces incluso para repetir, para dedicarnos a memorizar y repetir esa sabiduría. Mi experiencia como lector dice que los libros son más bien un instrumento de diálogo con nosotros mismos. Siempre que leemos un libro, ponemos nuestra vida entera a dialogar con ese libro, nuestra memoria, nuestra sensibilidad, nuestras emociones. Todos sabemos que en un libro no hay más que palabras. Cuando cerramos el libro, sin embargo, por ejemplo, cerramos una novela y nosotros no recordamos líneas tipográficas sobre una página. Recordamos caballos, enamorados, barcos, aventuras, venenos, naufragios, guerras. Y es extraño y misterioso que el lenguaje nos permita esa suerte de alquimia, de transmutación de las palabras en recuerdos, en imágenes, en sensaciones. Pero es que la mayor parte de lo que leemos en los libros lo ponemos nosotros. El autor dice mesa, pero ¿cómo es esa mesa? La mesa es una palabra demasiado abstracta. Somos nosotros los que decidimos qué clase de mesa es la que hay en ese salón donde esos personajes están conversando, y nosotros mismos decidimos cuál es la fisonomía de los personajes. Hemos visto cuando hay ilustraciones de obras literarias que cada ilustrador se imagina distinto a Don Quijote, a Hamlet, a Raskolnikov, porque el lector es también creador. El autor pone una parte del libro, pero el lector pone otra parte del libro. El ejercicio de lectura es un ejercicio de creación, no es simplemente absorber algo que está allí. Uno tiene que poner una parte de la historia. Borges decía que el que lee a Shakespeare es Shakespeare. Y de alguna manera es verdad, de alguna manera ese Shakespeare que estamos leyendo, en parte lo escribió Shakespeare y en parte lo estamos aportando nosotros. En esa medida yo creo que no nos acercamos a los libros y particularmente a la literatura para recibir de ella algo que ya estaba allí, sino para producir algo en el momento de aproximarnos a ella. Por eso hay tantas lecturas posibles de los libros y por eso los libros terminan siendo inagotables, porque nosotros estamos cambiando continuamente y cuando volvemos al libro somos otros y vemos en el libro otras cosas, respuestas para otras preguntas. Entonces, el libro, el Romeo y Julieta que leímos cuando teníamos 15 años y lo que más nos fascinaba eran las aprehensiones, los sobresaltos y las urgencias del amor de esos adolescentes contrariados. A lo mejor cuando leemos ese mismo libro, 15 años después, la muerte de Julieta de pronto nos preocupa más que las zozobras de su amor contrariado y el veneno de Romeo tiene otra significación. Cada momento de nuestra vida plantea preguntas y los libros están allí para ayudarnos a responderlas.
De manera que yo creo que sí hay, por supuesto, una sabiduría en los libros, pero no es una sabiduría inmóvil, contenida para siempre en ellos, sino una sabiduría que también nace de nosotros y de la manera como dialogamos con esos autores y con esas obras. Buenas tardes, profesor William Ospina, muchas gracias por su presentación. Yo quisiera mostrarle una posición antagónica que seguro usted ya conoce. Andrés Oppenheimer, el argentino que vive hace más de 30 años en Estados Unidos, ha escrito una serie de libros que se podría decir que son su alter ego. Él dice que basta ya de historias, que no estudiemos filosofía, que no se estudie humanidades, porque su itinerario por diferentes países en el mundo en el cual ha estado viajando y examinando en qué consiste la esencia del éxito de esos países como los tigres asiáticos de Corea, Singapur, de China, que antes de la Segunda Guerra Mundial estaban caídos y ahora nos tienen dependiendo a todos económicamente. Entonces Andrés Oppenheimer dice, no estudiemos más. Es curioso que Latinoamérica tenga más premios Nobel de humanidades y no premios Nobel de ciencias. Entonces nuestro atraso científico-tecnológico debería salvarse con la propuesta que él hace. Yo le escribí, le puse mi posición y pues todavía estoy esperando la respuesta, pero ahora que lo tengo usted acá, entonces quisiera saber la suya. Muchas gracias. Gracias. Bueno, es curioso que ese caballero tenga ese apellido, porque también se llamaba Oppenheimer, el hombre que dirigió la construcción de la bomba atómica, ese famoso proyecto que concluyó con el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Y ese, que era un gran científico y que era también un humanista, al final de su vida dijo con mucha amargura que se arrepentía de haber colaborado en el proyecto que construyó la bomba atómica, porque a los científicos siempre les toca preguntarse no solamente de qué manera hacer mejor este proyecto, sino quién lo va a utilizar y para qué fines. La idea de que la ciencia no tiene responsabilidades morales, la idea de que la ciencia no tiene responsabilidades sociales, que eso uno simplemente hace su bomba y allá verá el mundo qué hace con ella, es una idea equivocada. Y en esa medida Oppenheimer al final de su vida dijo con amargura, ahora me toca decir que me he convertido en Shiva, en el destructor de los mundos. Hay un debate muy interesante en el mundo sobre el tema de la responsabilidad moral y la responsabilidad humanística de la ciencia y de la técnica. A las grandes empresas, a los grandes ejércitos y a los grandes poderes del mundo, tal vez solo les interesa que la ciencia trabaje para sus fines, pero la humanidad tiene que tener también otros horizontes y otras preguntas que formular, y los científicos forman parte de la humanidad o deberían formar parte de ella. Yo no creo que se debería hacer una disyuntiva o plantear una disyuntiva tan extrema entre las humanidades o las técnicas, entre si lo que hay que favorecer es la economía o lo que hay que favorecer es la sensibilidad. Yo creo que somos seres humanos complejos y la civilización ha requerido de todo eso. Sería un error que no tuviéramos una industria, sería un error que no tuviéramos una economía, sería un error que no tuviéramos un mercado. Siempre ha existido en la historia del mundo. ¿Por qué tiene que pesar más el mercado que otras fuerzas humanas, que la lucha por la convivencia, por la solidaridad? Lo que tiene que buscar la humanidad es equilibrio, y esas disyuntivas terminan siendo peligrosas. Oppenheimer proponía en su libro, yo lo leí, que América Latina piensa mucho en el pasado y muy poco en el futuro, y que los países que verdaderamente progresan son los que piensan más en el futuro que en el pasado. Me parece una simplificación torpe. Francia piensa mucho en el futuro, pero Francia vive pensando en el pasado continuamente. No hay calle de Francia que no le recuerde a uno el pasado, no hay parque de París que no le recuerde a uno el pasado. George Steiner decía que la sola ciudad de París es como una lección de historia, una lección de filosofía,
porque por todas partes está ese culto del pasado, ese respeto por el pasado. Y hay que ver la cantidad de revistas continuamente reconstruyendo temas de la Comuna de París, temas de la Edad Media, temas de Michelet. Los pueblos no pueden vivir exclusivamente de un culto enfermizo por el futuro y olvidarse de sus destrezas, de sus sabidurías, de su pasado. Esas fórmulas son más bien fórmulas que se le venden hoy a los países pobres para ilusionarlos con la idea de que si se dedican a imitar a las grandes metrópolis de una manera acrítica y urgente, van a salir rápido de eso que llamaron los propios artífices del modelo el subdesarrollo. El tema del subdesarrollo condenó a unos países a ser solamente imitadores de otros. Hay unos países desarrollados, hay unos países prósperos y hay unos países subdesarrollados que son como bocetos de esos y que tienen que rápidamente acelerar para parecerse a los otros. Aquí nuestras élites nos enseñaron siempre que nosotros teníamos que ser Europa y los Estados Unidos, y hay que ver las consecuencias de esa manera de entender a nuestra sociedad. Vivimos en un país al que no conocemos, cuyas verdaderas riquezas no potenciamos, porque estamos siempre tratando de parecernos a los otros y en realidad lo único que hacemos es servirles. ¿Cuáles son las prioridades de la economía colombiana? ¿Qué consumen en España? ¿Qué consumen en Francia? ¿Qué consumen en Estados Unidos? Si lo que necesita Europa es oro, dedicamos el siglo XVI a producir oro y perlas. Si lo que necesitan son esmeraldas, nos dedicamos a producir esmeraldas. Si ya lo que les interesa es tabaco, entonces nos volvemos repúblicas tabaqueras o petroleras o ganaderas o azucareras, dependiendo con las prioridades de consumo de las grandes metrópolis. Y finalmente, pues si lo que quieren es consumir cocaína o marihuana, pues entonces nosotros nos dedicamos rápidamente a ajustar nuestra economía a las expectativas de los países grandes, de los países dignos, que son los únicos que tienen derecho a consumir, y no nos preguntamos nunca cuáles son las prioridades de consumo de nuestra propia sociedad. Nos interesa que tengan que comer en Europa o en Estados Unidos y enviar los bananos y enviar el café. Pero si aquí se toma café o se consume, eso es secundario. Nuestra población es una subhumanidad que no cuenta a la hora de la definición de las prioridades de la economía. Tal vez el gran capital internacional necesita ahora operarios y expertos en informática, y entonces dediquémonos solo a ser operarios y expertos en informática, para poderle seguir sirviendo bien a las grandes metrópolis del planeta que hasta ahora no nos han engrandecido en nada. A mí me parece que los países que piensan en sí mismos, que dialogan con su memoria, que dialogan con su territorio, que dialogan con su futuro, que reciben de esas metrópolis todo lo valioso que ellas tengan para dar, pero que no se postran de rodillas a venerar todo lo que esos modelos predican, son las que se abren camino. La grandeza de los pueblos la hace la dignidad de su gente y el orgullo en que se dialoga con el mundo. Y esos pueblos saben que con pueblos serviles no se dialoga, a los pueblos serviles se les dan órdenes. De manera que yo creo que Oppenheimer está equivocado. Dialogar con nuestra memoria. Bien pueda. Buenas tardes. Bueno, agradezco tus palabras. Creo que de una u otra forma lo que voy a preguntar, en esto último ya lo has ido respondiendo, pero en todo caso lo voy a preguntar pensando en que puedas ampliarlo un poco. Tengo una sensación, una impresión, tal vez porque o no logré comprender o de repente el texto escrito dificulta un poco que hubiese encontrado lo que yo buscaba respecto a lo siguiente, y es la idea de globalización, es la idea de que ese escrito manifiesta una fuerza para hablarle al mundo, no para hablarle a quienes en este momento nos encontramos escuchándote, sino para hablarle a la humanidad. Entonces, como yo le tengo miedo a la globalización, porque comparto contigo que hace parte de un juego capitalista y consumista, entre otras, entonces te pregunto lo siguiente.
respecto a la globalización, a la aldea global, ¿qué importancia tiene proteger las tradiciones culturales, las creencias regionales? ¿Para qué? Hoy puede un maestro, no un docente, ni un profesor, sin desubjetivizar, sin transformar al otro, propiciar un renacimiento, formar un individuo en el sentido más literal, un sujeto que no se deje sujetar, pues pareciera que estamos condenados al sujetamiento, a la heteronomía. Sí, no, ¿por qué? Y finalmente, pues, ¿qué piensa usted del pensamiento latinoamericano? Si podría opinar algo respecto a eso. Muchas gracias. Gracias. La globalización puede ser muchas cosas distintas, pienso yo. Hoy se nos predica la globalización casi exclusivamente bajo la figura de una expansión del mercado. La globalización hoy se nos vende, usemos esa palabra, básicamente como el auge de un mercado mundial. Pero la globalización ha existido siempre. Este globo ha dialogado consigo mismo de maneras muy complejas. Un primer ejemplo de globalización, o por lo menos un antiguo ejemplo de globalización, o sea, de diálogo entre culturas distintas, podría ser el cristianismo. El cristianismo es una religión que nació de la fusión de tres tradiciones religiosas distintas: el monoteísmo hebreo, la filosofía griega y la vocación de universalidad del Imperio Romano. Gibbon, el historiador de la declinación y caída del Imperio Romano, decía incluso que había una manera histórica de interpretar el misterio de la Santísima Trinidad. Como nuestra religión tiene ese culto por una divinidad que es una y es tres, un culto muy misterioso, un Dios que es uno y es tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gibbon decía que uno podía entender ese fenómeno, esa figura tan misteriosa, entendiendo que para formar el cristianismo habían tenido que converger esas tres tradiciones: el monoteísmo hebreo, la teoría del doble mundo platónico, el cielo y la tierra, el cuerpo y el alma, la materia y el espíritu, y la vocación de universalidad del Imperio Romano, que andaba invadiendo todos los pueblos y dándoles la ciudadanía romana. Y que por ello, en ese mito, el Padre es hebreo, el Hijo es griego y el Espíritu Santo es romano. Eso era un fenómeno de globalización. Tres culturas distintas se mezclan, se juntan, se producen una síntesis misteriosa, muy llena de rituales. El descubrimiento de América fue un hecho de globalización. Es difícil para nosotros resistir a la globalización y al concepto de globalización, porque nosotros somos fruto de la globalización. Porque nosotros no estaríamos aquí habitando esta región del continente si no se hubiera dado esa invasión de Europa sobre los pueblos indígenas americanos. No estaríamos aquí tan lejos de su origen hablando en esta lengua que es hija ilustre del griego y del latín, profesando, como tantos de ustedes lo harán, una religión de origen griego y romano, respetando, como muchos de nosotros tratamos de hacerlo, unas instituciones tomadas del pensamiento liberal europeo, de la Revolución Francesa y de la división de los poderes públicos de Montesquieu. O sea, este mundo hace mucho tiempo que echó a andar y a dialogar y a invadir unos pueblos a otros, y unas ideas a ocupar el espacio de otras, y unas lenguas a arrasar con otras. Nadie se está inventando ahora la globalización. Es un fenómeno antiguo y, como digo, para nosotros es prácticamente irrenunciable. Nos tocaría decidir de repente que vamos a volver a una Arcadia latinoamericana, que no queremos ya la lengua española, que no queremos la religión
cristiana, que no queremos las instituciones europeas, que nosotros vamos a inventar algo aquí puramente nuestro y solamente americano, y tendríamos un problema adicional, y es que ni siquiera los pueblos indígenas americanos son originarios de América. Están aquí hace 30.000 años y por supuesto que tienen unos derechos adquiridos anteriores a los de otras culturas. Pero también ellos llegaron de lejos. A lo mejor esos mitos de la gran anaconda del Amazonas y los mitos de las águilas tijeretas de los Uwa, de la Sierra del Cocuy, y los mitos de la serpiente que dialoga con el cielo, de los mitos de los Embera del Chocó, tienen más bien un parentesco con los viejos mitos del Indostán. Cuando yo por primera vez visité la India, pensé que iba a visitar un mundo totalmente alejado de mi experiencia, de mi sensibilidad y de mi origen, y de repente me dije, pero este tuvo que haber sido el mundo de los indígenas americanos. El templo del jaguar, el templo del cocodrilo, el templo de los monos, el templo de la gran serpiente. ¿No? Si los mitos americanos hubieran podido avanzar sin la interrupción violenta que obró la conquista de América, tal vez nuestra América de hoy se parecería a la India, que es extraordinaria, una efusividad de la imaginación, una riqueza de símbolos, una riqueza de mitologías anclados en la tierra, en la naturaleza, en los animales, en los árboles, extraordinaria. Ya los pueblos indígenas pues habían llegado aquí hace 30.000 años trayendo cosas de otra parte. Entonces, si la globalización es irrenunciable, podemos ver no solamente los defectos de la globalización, que ha tenido muchos a lo largo de la historia, porque el ser humano casi nunca es capaz de hacer solo cosas buenas, solo cosas provechosas. Siempre todo trae ¿no? Como decía Jorge Luis Borges, alegrías con un hemisferio oscuro. Entonces, la globalización también puede significar cosas muy provechosas para la humanidad. Yo no creo que la conquista de América, que trajo tantos desastres, tantos crímenes, tantas atrocidades, haya producido solo atrocidades. Borges mismo hacía una página muy irónica, pero muy lúcida, ¿no? Diciendo que la llegada de esos barcos negreros trayendo esclavos de África fue una cosa aterradora y abominable y que contraría toda sensibilidad humana y todo respeto por la dignidad humana, pero que los hechos históricos tienen consecuencias impredecibles y que si nos gusta el jazz, ese jazz no habría podido ocurrir sin que se diera eso de hace 5 siglos. Y tantas cosas que ha producido el mundo africano, tantas cosas maravillosas que ha producido el mundo africano en nuestro mundo, nos tocaría renunciar a todo eso y volver a hacer ese retroceso que ya es imposible, el tiempo no lo permite, nos toca aceptar lo que ocurrió, impedir que en el futuro se repitan las mayores atrocidades de lo que ocurrió y las menores también, y tratar de ser a partir de lo que somos. Nosotros somos, por ejemplo, una fusión de Europa y de América, y más vale que lo asumamos y no nos pasemos otros 5 siglos. Perdimos 5 siglos negando que fuéramos indígenas y que fuéramos africanos, podríamos perder otros 5 siglos negando que somos europeos y que somos españoles. Más vale aceptar esa complejidad, criticar allí todo lo que haya que criticar, engrandecer todo lo que haya que engrandecer y encontrar en esa fusión, en esa mixtura, respuestas para los desafíos del presente y para los desafíos del futuro. Eso es más difícil que simplemente tomar partido por Moctezuma o por Hernán Cortés, por Atahualpa o por Francisco Pizarro, ¿no? Pero ese tomar partido ahora no nos ayuda mucho y eso no significa que no tengamos que valorar y tendremos que seguir valorando, y creo que cada vez más, la extraordinaria sabiduría de los pueblos indígenas americanos, que es la única que tiene respuestas de cómo manejar la naturaleza frente al futuro, porque la gran civilización que le gusta a Oppenheimer, ¿no?, llena de tecnología y de industria y de eficacia, no ha sabido más que depredar este planeta, envilecer las aguas y cambiar el clima. Entonces ya estamos necesitando
echar mano de otros recursos, y qué fortuna es que nosotros los tengamos y que esas viejas globalizaciones más complejas que una mera estrategia de mercado nos den el privilegio de tener algunas respuestas originales que darle a un mundo que a veces está anclado en unas tradiciones demasiado unívocas y que creen pertenecer a unas purezas, la pureza de los europeos, la pureza. Nosotros no aspiramos a ninguna pureza, somos demasiado mixturados, demasiado mezclados, y esa es de verdad nuestra riqueza. Sí, ser a partir de lo que somos. Bien pueda. Buenas tardes, William. Buenas tardes. Te agradezco de antemano la asistencia hoy acá con nosotros. Yo tengo una pregunta y un planteo breve que hacerte. La pregunta va dirigida sobre la imagen literaria. Uno en las lecturas de tus obras lo que hace es una suerte de remisión a una imagen literaria. Vos mencionaste a Stéphane Mallarmé cuando hablaste sobre la voz de la tribu en cuanto a la poesía. A propósito de su obra, yo quisiera que, no sé, me dijeras algo sobre la obra de Stéphane Mallarmé, Ligitur, pues, ¿qué imagen literaria hay allí que va a lo profundo del mismo lenguaje y nos trae una voz de la tribu, por decirlo así? Y el planteo segundo es, a propósito de movimientos, ¿cómo entender la ambigüedad del movimiento estudiantil entre la disyuntiva de reconocerse y deslegitimar a sus pares venezolanos a propósito de la situación actual de Venezuela, en cuanto a que no se entiende si estará también facultado el movimiento estudiantil, también educado, que logre aprender realmente la situación que se presenta allá, como para llegar hasta apañar el sistema y, como dirá la posición de allá, hasta para enchufarse con ese sistema. Gracias, William. Gracias. Bueno, a mí siempre me pareció extraño y casi paradójico que fuera precisamente Mallarmé quien planteara la tesis de que la labor de la poesía consiste en darle un sentido más puro a las palabras de la tribu. Porque uno no identifica a Mallarmé con un chamán, uno no piensa en Mallarmé como en un poeta inspirado que representa la sensibilidad, la imaginación y el mito de una comunidad y de una tribu. Mallarmé más bien representa para nosotros el caso extremo del poeta intelectual, encerrado en su mundo de palabras, construyendo abstracciones cada vez más abstrusas y herméticas, hasta el punto de que su poema Golpe de Dados, que es uno, digamos, de los íconos de la modernidad, casi todo el mundo admite que es un poema ininteligible, muy misterioso, extrañamente dispuesto en el espacio, unas palabras como danzando en un tablero, pero nadie acaba de saber muy bien qué significa el poema Golpe de Dados de Mallarmé. Y la prosa de Mallarmé muy a menudo era una prosa escrita, como dijo Borges, en una especie de dialecto etimológico del francés que solo los muy cultos pueden descifrar a plenitud. Y muy curiosamente, un poeta tan intelectual, tan hermético, que se dedica a hacer una poesía que no entenderían los lectores normales, los profanos, digámoslo así, es el que suelta la expresión de que el deber del poeta es dar un sentido más puro a las palabras de la tribu. Esa paradoja es inquietante, pero la literatura está llena de esas paradojas. Tal vez Mallarmé, viéndose tan solitario en el mundo de la construcción de la arquitectura del poema sofisticado, sintió nostalgia de ese poeta que representa mucho más la sensibilidad de la comunidad, de ese autor de canciones populares que está más cerca de las palabras de la tribu. O tal vez en su búsqueda de una poesía hermética
estaba tratando de encontrar la quinta esencia de la palabra de la tribu. En fin, es una paradoja interesante y que muestra también la complejidad de la vida literaria e intelectual, pero la frase ha sido afortunada, es decir, mucha gente se ha reconocido en esa frase, mucha gente ha dicho, tal vez Mallarmé no fue el mejor ejemplo del que logra darle un sentido más puro a las palabras de la tribu. Tal vez en Francia un poeta como Víctor Hugo le daba un sentido más puro a las palabras de la tribu, o Verlaine le daba un sentido musical extraordinario a las palabras de la tribu, o Baudelaire le daba un sentido de rabia, de furor, de energía rebelde a las palabras de la tribu, y en esa medida confirmaban ellos la sentencia de Mallarmé mucho más que la propia obra de Mallarmé. Con respecto a la segunda pregunta, un tema muy candente, muy difícil, que crea muchas pasiones en Venezuela y que empieza a crear muchas pasiones en Colombia, es el tema de la revolución bolivariana y de la actual ola de protestas que se vive en las calles de Venezuela. Nadie ignora que yo soy un simpatizante desde el comienzo del proceso revolucionario venezolano y que he sentido mucha admiración por el presidente Chávez, porque yo siempre en un continente tan injusto como América Latina tomaré partido por aquellos que hagan algo por el pueblo, que es siempre lo último que preocupa a los gobernantes. No significa eso que el hecho de que un gobierno tome partido por la gente, trate de darle vivienda, trate de darle educación, trate de darle salud, eso haga que ese gobernante sea inmune a las críticas. Yo creo que las críticas que hay que hacerle al poder, hay que hacérselas. Todo poder merece ser criticado por la sociedad. He sentido mucha admiración por el proceso venezolano, porque comparado con lo que pasa en Colombia ha sido un proceso ejemplarmente pacífico. Lo más grave que ha ocurrido en Venezuela ha ocurrido en las últimas semanas, cuando ha habido 30 muertos dolorosísimos por razones políticas en Venezuela. Duelen mucho más por el hecho de que Venezuela ha sido siempre un país pacífico y capaz de convivir aún en medio de la mayor polarización. Durante los últimos 15 años ha habido una polarización muy fuerte política de la sociedad venezolana y no se han presentado los desangres que nosotros hemos vivido en Colombia cíclicamente desde hace más de un siglo. Eso en mí despierta una gran admiración por un gobierno que intenta favorecer a la gente humilde cuando es una sociedad tan rica, donde creció la miseria al mismo ritmo que crecía la productividad petrolera, y que ha intentado hacer cosas por la gente y que ha recibido el apoyo de esa gente, y una gran admiración al mismo tiempo por esa oposición tan civil que protesta, se enardece, vocifera, se manifiesta, pero que no recurre a una práctica de exterminio, cuando en otros países, incluso en Colombia, las oposiciones han sido exterminadas no hay una manera de dirimir no hemos encontrado una manera de dirimir civilmente esos conflictos. Otra cosa es que yo siento una admiración grande por la sociedad venezolana, porque allá es verdad que hay una polarización y que prácticamente la mitad del electorado está a favor del gobierno y la mitad del electorado no lo está, pero de una manera creciente en los últimos 15 años ha aumentado el índice de participación en elecciones, y en las últimas elecciones participó el 80% del electorado. Para mí eso es una democracia. En cambio, una democracia en la que no participa sino el 40% del electorado, como la nuestra, me parece que merece crítica, ¿no? Y cuando encima uno sabe que de esa parte que votó, el poder del clientelismo es tan grande y hay 1,5 millones que ni siquiera entienden cómo es la mecánica electoral y sus votos son declarados nulos, yo siento que nosotros tendríamos críticas severas que hacerle a nuestro modelo democrático, porque lo queremos mejor, porque lo queremos operante. Y de todas maneras siento que aquí no se hacen por la gente humilde los esfuerzos que en otros países de América Latina se están haciendo. Pero siento una gran admiración también por la oposición venezolana, no solamente por su civilidad y por su carácter pacífico,
sino porque como durante mucho tiempo hubo una mitad de Venezuela que tuvo el poder, que tuvo presencia, que tuvo orgullo, que tuvo dignidad, y otra mitad de Venezuela que era invisible, que estaba postergada, que estaba negada. Ahora que ha habido una visibilización de ese sector postergado, de ese sector humilde, de ese sector deprimido, los dos sectores se sienten dueños de la sociedad y lo manifiestan con gran energía. La oposición no tiene miedo, alza la voz, grita, exige, tiene derecho a hacerlo y se sienten dueños del país. Ojalá la oposición colombiana y ojalá la gente humilde colombiana se sintiera dueña del país con ese mismo orgullo y con esa misma grandeza. Eso es lo que yo puedo decir de la sociedad venezolana, que me parece magnífico que haya esa vitalidad, que me parece terrible que se empiecen a presentar fenómenos de violencia que por fortuna no han sido en estos 15 años comparables a los desangres que ha vivido nuestra sociedad colombiana, que espero que encuentren la manera de dialogar y que esos que siempre tuvieron el poder y que estos que ahora lo tienen de nuevo, pues dialoguen y compartan ese país tan ejemplar y tan hermoso. Y que ojalá nosotros aprendamos allí tanto de los que hacen esfuerzos por dignificar a la gente humilde, como de los que desde la oposición hablan con grandeza de su país y con orgullo. Muchas gracias, maestro. Bien pueda. Muy buenas tardes a todos. Si la tecnología es la fuerza del siglo XXI y es la fuente del olvido de las tradiciones, yo te pregunto, don William, ¿por qué aún se abnega un miedo a lo nuevo y al ser innovador? Perdón, ¿podrías repetirme la pregunta un poco más despacio? Que no entendí bien. ¿Por qué aún se abnega un miedo a lo nuevo y al ser innovador? ¿Aún se nos niega? Abnega. No entendí. O sea, nos da miedo a lo nuevo y al ser innovador. Bueno, pero yo no creo que tengamos miedo a ser innovadores, ¿no? Yo lo que creo es que la tecnología, la técnica es uno de los grandes instrumentos de la humanidad, lo ha sido siempre. Pero la humanidad no solo ha tenido la técnica, y no solo ha tenido la industria, y no solo ha tenido la ciencia. La humanidad siempre tuvo religiones, filosofías, ¿no? Artes. A mí no me gustaría una sociedad en la que se nos diga solo vale el arte, ya no vale ni la ciencia, ni la filosofía, ni la tecnología, solo el arte es obligatorio para todos. Sería absurdo. El arte tiene que ser fruto de la libertad humana y es un instrumento indispensable de la existencia humana. Pero en esta época sí existe cierta tendencia a decir solo la ciencia y solo la técnica y ya no importan las religiones, ya no importan las filosofías, la poesía, eso es una cosa pasada de moda, las artes solo si sirven para los intereses del mercado, pero de resto, no, me parece que renunciar a la complejidad de nuestro ser, renunciar a la complejidad de nuestras disciplinas, renunciar a esa abundancia de tradiciones para someternos o a los dictados del mercado o a los dictados de la ciencia o a los dictados de la tecnología, es un empobrecimiento y no es necesario ese empobrecimiento. La técnica tiene cosas que darnos, pero sería fatal que fuéramos esclavos de la técnica. La ciencia tiene muchas cosas que enseñarnos, pero hay cosas que la ciencia no puede saber. La ciencia, por ejemplo, puede saber qué es un átomo y puede explicarnos qué es una salamandra, pero la ciencia no puede decirnos qué es el universo, es un objeto demasiado vasto para el pensamiento científico. Sobre qué es el universo nos hablan mejor las filosofías y las religiones. Entonces necesitamos de la complejidad de la civilización y no podemos permitir que algunos elementos de la civilización se impongan sobre los otros y traten de simplificar la experiencia humana y de borrar caminos extraordinarios de exploración de la historia y de la sensibilidad, como son los que ahora tienden a ser minimizados o por el mercado o por el todopoder de la tecnología.
Solamente 2 preguntas más, porque tendríamos que pasar a la firma de autógrafos y luego habrá un programa ya planeado con el maestro. Todo eso hay que hacerlo en 1 hora aproximadamente. Bien pueda. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Yo también tengo como 2 preguntas. La primera sería sobre la facultad de educar. ¿Qué es lo que nos da la facultad de educar? ¿Qué es lo que nos capacita para enseñar? Y la segunda iría más hacia la educación. Se ha hablado mucho de la globalización y de la comunicación del mundo en general. La educación, ¿en qué medida debería apostar a una definición de nosotros, a una definición de un pensamiento propio nuestro, a una definición de nuestra cultura? Listo, en una parte fuimos indígenas, pero hubo una colonización y nos dieron un molde y nos proyectamos hacia un lugar al que no debíamos. Ya lo decías vos, no nos importaba si nosotros consumimos café, nos importa si Europa consume café. Entonces, ¿en qué medida debe apostar la educación a una definición propia del pensamiento, de una identidad de nosotros? Y sí, eso sería. Bueno, el tema del educar y el tema del aprender es un tema fundamental por una razón, porque todo parece indicar que el ser humano es la única criatura que aprende. Parece que las otras criaturas de la naturaleza o pueden ser adiestradas, pero no pueden ser educadas, ¿no? Repiten cosas que les enseñan, pero no producen conocimientos, no producen un saber, al menos que nosotros podamos advertir. El ser humano tiene una extraordinaria capacidad de aprender, y eso es lo que hace al ser humano tan admirable y también tan peligroso, porque el ser humano es una de las especies más peligrosas que ha llegado sobre este planeta, así como es una de las más fascinantes que hayan podido llegar aquí. Quiero decir con ello que una abeja solo sabe producir miel y generalmente la hace muy bien, ¿no? Pero la abeja no puede levantarse un día y decir, hoy qué produjera yo. De pronto mejor miel, no, ya hagamos hoy vinagre. En ese momento se acabaría el orden de la naturaleza que conocemos. La abeja solo sabe producir miel y eso nos da una infinita confianza en la abeja. Inclusive sabemos de qué manera pica el escorpión y eso nos da una infinita capacidad de confiar, ¿no? Porque si el escorpión, como decía un amigo mío, ¿no? Un día yo le dije, ¿tú sabes por qué los alacranes no tienen alas? Y él me contestó, porque mi Dios es muy grande. Conocemos al escorpión y sabemos qué podemos esperar de él. Y eso pasa con toda la naturaleza, sabemos qué podemos esperar de ella. Sabemos qué podemos esperar de este árbol, de esta legumbre, de esa tortuga, de ese pez. No sabemos qué podemos esperar del ser humano, porque el ser humano no trae su código ya incorporado, no trae su saber incorporado en forma de instintos, sino que tiene la temible, la aterradora capacidad de aprender y la aterradora capacidad de crear cosas. Y entonces puede hacer sinfonías o bombas atómicas, puede producir templos, puede encontrar dioses, también puede hacer espadas, también puede hacer instrumentos de tortura. Eso nos convierte en criaturas muy peligrosas, fascinantes, pero muy peligrosas. Y esa pregunta es muy importante a la hora de la educación, porque la educación que no potencia lo creativo que hay en nosotros, puede potenciar lo destructivo que hay en nosotros, porque tenemos por igual la capacidad de crear o de destruir. Entonces, no es que haya gente educada y gente no educada, sino que recibimos tipos de educación distintas, que nos hacen a unos más diestros con
con los instrumentos de la química, y a otros los hace más diestros con las metralletas y con las bombas. Esa capacidad de aprender es el gran desafío de toda pedagogía y de toda educación. Y ese saber la complejidad de lo que somos, ese saber que podemos crear, que podemos inventar, que de nosotros pueden salir cosas nuevas, es algo muy serio, porque esas cosas nuevas que salen de nuestras manos pueden ser útiles o pueden ser dañinas, o pueden ser a la vez útiles y dañinas. Todavía no sabemos decir a plenitud si el que inventó los plásticos era un benefactor de la humanidad o un enemigo de la humanidad, porque no sabemos si con los plásticos vamos a poder finalmente tener el control de unos instrumentos extraordinarios para toda clase de recipientes y de recursos de la civilización, o si vamos a convertir el mundo en un mar de basuras no biodegradables, o en ese océano que ya llaman el sexto continente, un continente de basuras que flotan en el océano Pacífico y que tiene el tamaño de los Estados Unidos. Y la educación tiene que enseñarnos entonces a valorar lo que hacemos. Tiene que enseñarle a Oppenheimer que no solamente hay que saber hacer la bomba, sino decidir cuándo yo digo no colaboro. Sé hacerla, pero no participo en ese juego. Y para eso se requiere conciencia, se requiere ética y se requiere libertad. Y la educación tiene que ayudarnos a ser seres libres y a ser seres responsables. Y no sabemos si lo está haciendo, porque a veces la educación se dedica a adiestrar técnicos o a estimular talentos, pero el genio loco, el Frankenstein, no, ya está en la inquietud de la humanidad desde hace 2 siglos como una pregunta: ¿todo lo que sabemos hacer tenemos derecho a hacerlo? ¿O hay que ser capaces de valorar lo que hacemos y de preguntarnos si esto que estamos haciendo es o no benéfico para la humanidad? Hay un libro extraordinario que se llama El artesano, de Richard Sennett, que se pregunta precisamente por eso, ¿no? ¿Qué tanto tenemos derecho nosotros a explorar, a investigar, a preguntar, o si hay algún punto en que nosotros mismos tenemos que ponerle límites a nuestro propio conocimiento, como quería Friedrich Nietzsche, quien dijo que el ser humano tiene que ser capaz también de imponerle límites incluso a su propio conocimiento. Son debates apasionantes que están abiertos precisamente para el ámbito de la educación y de los que tenemos que esperar los mayores frutos. Con respecto al tema de un pensamiento propio, yo no sé si seamos capaces de un pensamiento propio. No sé si sea deseable un pensamiento propio. No sé si nosotros podremos hoy producir un pensamiento científico o filosófico, religioso incluso, al que podamos llamar propio, es decir, en el que prescindamos de la tradición de la filosofía griega, de la tradición de la filosofía escolástica medieval, de la tradición del pensamiento del Renacimiento o del racionalismo del siglo XVIII o del siglo de las luces. Yo creo que todo eso ya forma parte, ya es un patrimonio de la humanidad, y todo esfuerzo por pensar hoy tiene que partir de esos grandes hitos del pensamiento humano, y no solo del europeo, por supuesto, al que nosotros pertenecemos más directamente. El pensamiento de Confucio y el pensamiento de Lao Tse están allí también para ser instrumentos de nuestro pensar y de nuestra reflexión sobre el mundo. Y el pensamiento mágico de los pueblos indígenas americanos y todo el saber mítico de esos pueblos indígenas tiene que ser incorporado a nuestros procesos de conocimiento. Entonces, tal vez la pregunta por un pensamiento propio es menos importante que una pregunta por un pensamiento pertinente y adecuado a los desafíos de esta época. Y si para eso nos ayudan los mitos de África, y si para eso nos ayudan los cantos chamánicos siberianos, y si para eso nos ayuda el pensamiento medieval, la Divina Comedia, o si a eso nos ayuda cualquier tradición del mundo, bienvenida sea.
y la preocupación por lo propio ya debe dejar de ser una preocupación por el terruño, una preocupación por la aldea y más una preocupación por lo humano. Es que propio nos es todo lo que sea humano. Ya lo decía el pensador latino, soy humano y nada de lo que sea humano me es ajeno. Creo que podemos pensar así. Ahora, que si debemos buscar un saber adecuado al mundo en que vivimos, yo creo que sí. Yo creo que un problema de nuestra ingeniería es que de pronto no ha consultado suficientemente estos suelos. Creo que un problema de nuestra arquitectura es que no ha interrogado suficientemente estos climas. Más bien se ha postrado en la veneración de ciertos modelos estéticos, de ciertos chalets suizos y de ciertas rascacielos de allí y de ciertas construcciones de allá. Y yo creo que la arquitectura y la ingeniería deben estar profundamente en diálogo con los territorios. Y yo creo que no es lo mismo construir ciudades donde no hay estaciones y uno no está sujeto a los cambios y las fluctuaciones terribles de temperatura que hacen tan inhóspitas esas tierras europeas y de Norteamérica. Porque aquí uno puede pasársela en una hamaca todo el año y no, el clima por lo menos no lo va a destruir. Pero nadie puede dormir en una hamaca, en el porche de una hamaca en Nueva Inglaterra porque amanece congelado en invierno, ¿no? Entonces, aquí necesitamos un saber adaptado a esta realidad y muchas veces no hemos hecho más que copiar los saberes de otros. La América equinoccial, comparada con Europa, tiene desafíos enormes, porque en Europa habrá 20.000 variedades de plantas. En esta región nuestra hay 100.000 variedades de plantas, con todas sus propiedades químicas, medicinales, gastronómicas, económicas, de toda índole. ¿Por qué no las conocemos? ¿Por qué nos dedicamos solamente a idolatrar el modelo de saber y las investigaciones que se han hecho en Europa? Nunca sabrá Europa cómo manejar los ecosistemas americanos, eso nos toca a nosotros. O sea, no necesitamos un pensamiento propio en el sentido de la pureza de su origen, pero sí de la eficacia de su aplicación. Necesitamos respuestas de ese pensamiento a necesidades nuestras para que nuestras ciudades sean ciudades de aquí, en diálogo con estos climas, con esta humanidad, con estas tradiciones culturales. Y ahí sí hay necesidades del lugar, y el lugar será cada vez más importante. Y en estos tiempos en los que se habla tanto de globalización, hay que tener presente una cosa, y es que la globalización, que al comienzo parecía hacer que solo era importante el todo y las partes ya no, el globo, ya no pensamos sino en el planeta y no en cada sitio, era al revés. Cuanta más globalización hay, más importante es cada lugar. Y cada fracción del territorio es hoy más visible que hace un siglo. Desde cada fracción del territorio hay que hablar con el mundo y para las grandes tareas del presente y del futuro, por ejemplo, para la preservación de las aguas planetarias, no se trata solamente de salvar el mar. Para salvar el mar hay que salvar los ríos y para salvar los ríos hay que salvar los arroyos y todo dependerá finalmente de la pureza de los manantiales, o sea que el lugar será cada vez más necesario. Cada rincón del mundo será fundamental en la lucha por la defensa de este mundo. Por tan menudas galanterías, una flor, un libro, se plantan las semillas de sonrisas que florecen en la oscuridad. Emily Dickinson. Con esta poeta, que también gusta a este poeta, despedimos este hermoso espacio de semillas que nos ha dado la Facultad de Educación en el marco de sus 60 años como una estancia promisoria de reflexión para esta universidad humanista. Hemos cambiado un poco la logística y en el hall del teatro haremos las firmas respectivas de los libros que ustedes deseen que el escritor ponga allí su rúbrica. Así es que muchas gracias y estar aquí demuestra que la universidad es invicta en su fecundidad. Muchas gracias. Gracias a todos.